Muy bien, en este caso ahora tenemos el problema número 15 o el quinceavo problema, que fue el último que está en la lista de videos. Entonces aquí tenemos un problema planteado donde tenemos una fuente, voy a acercarlo un poco más, donde tenemos aquí una fuente de voltaje de 6 volts conectado a esta resistencia de 4 ohms y a esta resistencia de 8 ohms y una fuente de corriente con una independiente. La independiente la tenemos aquí, que es el VA, y en este caso lo tenemos de mayor a menor, en esta dirección. Y la corriente el voltaje y la corriente que tenemos que sacar es de A a B. Siempre pues es de A a B. En este caso iría de voltaje de mayor a menor en nuestro voltaje de Thevenin. De este es el voltaje que nos piden. Entonces si calculamos VA, como está en sentido opuesto, sería el contrario. Si VA nos da positivo, entonces este sería negativo, y viceversa. Si este nos da negativo, este sería positivo. Simplemente habría que cambiar el signo. Muy bien, entonces comenzando, vemos cómo la fuente de aquí es de 3/4 de VA. Esa es la corriente que circula por esta fuente. Eso quiere decir que aquí tienen que entrar esos 3/4 de VA y tienen que salir por ende esos 3/4 de VA. Aún no sabemos cuánto entra de cada lado, pero eso es algo seguro que tiene que estar en este problema, bueno, en esta fuente como condición. Tienen que entrarle esos 3/4 de VA y tienen que salir esos 3/4 de VA, porque lo que entra es igual a lo que sale. Entonces tenemos aquí el voltaje VA, viene siendo el voltaje que circula en esta resistencia, y para saber la corriente, recuerden que es voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces aquí vamos a decir que circula igual de mayor a menor en esta dirección. Si el voltaje es en esta dirección, la corriente tiene que ser en esta dirección igual. Y sería voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Entonces aquí tendríamos 1/4 de VA que circula en este sentido. Si vemos, pues no es igual a estos 3/4, les faltan ¿cuánto? 2/4. Eso quiere decir que por aquí tiene que venir 2/4 de VA. 2/4 de VA sumarse con este cuarto de VA para sumar 3/4 de VA, y así se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces ya tenemos aquí cuánto entra, y ahora para saber cuánto sale, si se fijan, este sigue siendo el mismo que este. Entonces eso quiere decir que por aquí van igual esos 2/4 de VA, y por acá abajo se tiene que ir lo que resta. ¿Y cuánto es? 1/4 de VA. 1/4 de VA que circula para abajo. Por aquí circularía ese mismo cuarto de VA, y pues como en este lado no está cerrado el circuito, no puede circular en esta dirección. Entonces sí o sí se va para arriba, y pues así vemos que se cumple la ley de Kirchhoff de corriente. Y ahora simplemente nos quedaría calcular el voltaje. Para ello ya tenemos las direcciones de corriente, entonces vamos a establecer una malla. Vamos a establecer una malla para sacar con ley de Kirchhoff de voltaje cuál es el resultado del voltaje ya que vemos que está en esta dirección. En este caso lo vamos a poner de mayor a menor en sentido antihorario, perdón, en sentido horario. Vamos a establecer esta ley de Kirchhoff de voltaje. Aquí vamos a ponerlo, ley de Kirchhoff de voltaje sería esta de acá, y pues va a ser nada más en este circuito cerrado. Entonces se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje, que nos dice que la suma de los voltajes en un circuito cerrado debe de ser igual a 0.
Entonces tenemos para empezar la fuente de voltaje que se pone como negativo, menos 6 voltios, más, ya que vemos que la corriente que circula por esta resistencia va en el mismo sentido de la malla, entonces va a ser positivo en este caso. Serían el voltaje que circula aquí, sería la corriente por la resistencia, entonces serían esos 8 ohms por la corriente, 2 cuartos de VA, 2 cuartos de VA, y eso sería menos, ya que vemos que la corriente que circula en este caso y el voltaje pues va en otro sentido a la dirección que colocamos, va en este sentido la malla y la corriente va en sentido vertical, va hacia arriba en sentido contrario, entonces por eso va negativo, ya que está opuesta a la malla que establecimos, y entonces sería el voltaje de aquí, que sabemos que el voltaje es VA. VA es el voltaje y eso nos debe de dar como resultado 0. Entonces vamos a sustituir aquí, a factorizar y a reemplazar. Tenemos entonces 8 por 2 cuartos, pondríamos aquí un 1 imaginario, 8 por 2, 16, 16 entre 4, 4. Entonces tendríamos aquí menos 6 más 4VA menos VA es igual a 0. Entonces tenemos que 3VA es igual a 6. Es negativo, pasa a positivo. Y VA es igual a 6 entre 3. 6 entre 3 pasa de multiplicando, pasa dividiendo. Y eso nos da como resultado 6 entre 3, 2 volts. Entonces ya con eso, perdón, no se estaba viendo. Aquí lo tenemos. 6 más 4 VA, eso ya es multiplicando esto por esto, sería 4 VA menos estos, quedaría exactamente igual. 3, ahora sería 3 VA porque restaríamos este VA a estos 4 VA y tendríamos 3 VA, este que está negativo pasaría a positivo del otro lado y pues simplemente habría que pasar este multiplicando a dividiendo y tendríamos el resultado que serían 2 volts de VA. VA recordando de abajo hacia arriba. Nuestro voltaje de Thevenin sería el contrario a VA. Entonces nuestro voltaje de Thevenin sería igual a estos 2 voltios al contrario, ya que la dirección es opuesta. Entonces serían menos 2 volts nuestro voltaje de Thevenin. Ahora tendríamos que dibujar nuestro circuito de ahora con esta fuente en cortocircuito. Y para sacar nuestra corriente de Norton o en cortocircuito, y para ello lo voy a redibujar acá. Muy bien, ya tendríamos aquí dibujado el circuito como estaría con el cortocircuito y vemos algo interesante, ya que tenemos aquí el circuito exactamente igual como lo teníamos acá. Vemos que es exactamente el mismo. Tenemos aquí el cortocircuito y recordando que la corriente pues tiende a irse por el camino más sencillo. En este caso pues se iría, como es la corriente que buscamos, va en este sentido, que sería I en corto, tiende a ir al camino y tiende a irse al camino más fácil, entonces ya no pasaría la corriente por esta resistencia, haciendo que no genere voltaje. Entonces la corriente pasaría por aquí y ya no ignoraría por completo esta resistencia. Ignorando esta resistencia, el voltaje que habría aquí sería pues prácticamente sería nulo. Entonces aquí el voltaje, el VA, que es el voltaje que hay en esta resistencia, sería igual a 0. VA es igual a 0. 3 cuartos de VA sería 3 cuartos por 0. En este caso sería igual a 0. Entonces aquí es igual a 0. Entonces la corriente que circula aquí sería 0. No circula así corriente por aquí ni por aquí. Entonces nos quedaría un circuito muchísimo más sencillo. Voy a redibujarlo aquí, donde tendríamos la fuente, exactamente la misma fuente.
Tendríamos ahora lo que viene siendo la misma resistencia de 8 ohms, el cortocircuito aquí representado, cuando esto es más y menos, y pues ya vemos que simplemente nos queda un circuito con una sola resistencia. Y pues para calcular la corriente que circula por este circuito sería la misma que circula en cortocircuito, en corto, corriente en corto. Y pues vemos que simplemente hay que aplicar la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, y en corto es igual al voltaje 6 volts entre la resistencia 8 ohms. Eso nos da un total de 3 cuartos de ampere. La mitad y la mitad, 3 cuartos de ampere. Eso es la corriente que circula en cortocircuito. Corriente en cortocircuito, y tenemos aquí nuestro voltaje de Thevenin. Con estos valores ya podemos redibujar este circuito como un circuito de Thevenin y un circuito de Norton. Para ello hay que sacar la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin es igual al el voltaje sobre la corriente, que serían menos 2 volts entre 3 cuartos de ampere. Simbolamos un 1 aquí, hacemos ley de la tortilla. 1 por 3, 3. Va, si no mal recuerdo, un segundo. Muy bien, va 1 por 3, va abajo. Es igual a 3 y 2 por 4, 8. Y pues menos 8. Menos 8 tercios de ohm. Y ya con eso ahora sí, ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin, y pues el circuito de Thevenin sería tal que así, más menos círculo, un menos 2 volts, nuestra resistencia en serie, los dos puntos, nuestra resistencia de menos 8 tercios de ohm, y este sería nuestro circuito de Thevenin. Y ahora nuestro circuito de Norton quedaría con una fuente en paralelo, una fuente de 3 cuartos de ampere en paralelo con una resistencia de menos 8 tercios de ohm, exactamente la misma, y este sería nuestro circuito equivalente de Norton. Y así nos quedaría nuestro circuito reducido. Y pues así se vería todo el problema.